Llegó el momento de la participación semanal del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que también puede consultar, entre otras plataformas, en uniradioinforma.com. Por cierto, usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos y fríos días, estimado David, aquí como cada martes con el enorme gusto de saludarte. Fríos, pero a la vez cálidos, ¿no? Sí, y con esto de la guerra presidencial, sin duda, pues se nos olvida a veces un poquito el frío. Y justamente en esta temática, hoy tu segunda entrega. Hoy la segunda entrega, la última, pues mira, dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, y los mexicanos, sin duda alguna, a lo largo de pues, muchos años, de mucho tiempo, ya hemos experimentado bastante en la propia, ¿no? A lo largo de 199 años de gobierno republicano, nuestra historia nos ha enseñado que sin duda alguna se puede superar la ficción. Ya la semana pasada platicábamos acerca de cómo se va dando, pues más allá de propiamente una campaña democrática, una campaña electoral, pues prácticamente eran campañas bélicas, eran campañas de guerra, donde pues a pesar de que existían sistemas democráticos rudimentarios en el siglo XIX, pues ya la verdad es que veíamos cómo, o podemos atestiguar, analizando nuestra historia, cómo llegaban la mayoría a través de la fuerza, a través de la violencia, ¿no? Ya fuera por un golpe de Estado, ya fuera por quien tenía mayor fuerza militar, pero pues propiamente vamos a ver el desarrollo de un sistema democrático moderno, directo, el antecedente directo de lo que hoy vivimos pues hasta el siglo XX, ¿no? Es curioso cómo a pesar de haber dado pasos agigantados, ya lo mencionábamos la clase pasada, como pues vamos a tener por ahí un presidente de 27 años, otro presidente pues ya que muere a más de los 80, algún presidente que tuvimos en menos de una hora, que ejerció el poder menos de una hora, otro que duró 30 años, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a tener este mundo tan sui generis, este ambiente tan sui generis en nuestro país? Pero pues esto ocurre hace relativamente poco tiempo, digo, si lo comparamos con otros países, donde pues la evolución de sus gobiernos ha sido pues bastante, digamos, gradual. En cambio, nuestro país pues sí ha tenido un gran vaivén y pues insisto, nosotros vamos a tener esto hace pues, relativamente poco, apenas el siglo pasado, y hace precisamente unos prácticamente 100 años, pues vamos a tener una constitución que es la que nos rige. Algunos habrán de decir que hace falta una nueva constitución, otros habrán de decir que se tienen que hacer varias modificaciones a las ya casi 1000 modificaciones que se le han hecho desde su promulgación. Sin embargo, estos cambios iniciaron desde la primera década, es decir, la Constitución no cumplía 100 años, o recién cumplía, 10 años, recién cumplía una década, cuando pues ya se le estaban haciendo varias modificaciones, se le estaban haciendo adecuaciones que no necesariamente respondían a la necesidad social, pero sí respondían a diversos intereses. Y bueno, ¿por qué me refiero a esto? Porque pues precisamente hubo un presidente en el siglo XX, en la década de los 20, que sería conocido como el jefe máximo de la revolución, que instauraría después de su gobierno precisamente un maximato, un periodo de gobierno en el cual pues estarían al frente 3 de sus piezas y pues pensando que estaría una cuarta, también apoyó a que se convirtiera en presidente de México. Sin embargo, pues sería Lázaro Cárdenas quien le pediría amablemente que saliera del país, ¿no? Sin embargo, bueno, ajeno a esto, Plutarco Elías Calles va a impulsar dos importantes modificaciones
dos importantes modificaciones para el sistema democrático, para el sistema de gobierno de nuestro país. Una de ellas es la reforma constitucional que permitiría la reelección no inmediata, por un lado, y única, y la ampliación del periodo de gobierno de 4 a 6 años. Eso es por un lado. Y por el otro, pues como sabemos, la fundación del partido político más antiguo de nuestro país en la época moderna. Con esto Elías Calles pues va a convencer a Álvaro Obregón, quien ya se había retirado, ya había sido presidente de México de 1920 a 1924, y pues se había retirado a Sonora, a su tierra, y sin embargo pues va a ser Elías Calles quien con estas modificaciones constitucionales va a invitarlo a que sea nuevamente candidato, y pues se va a convertir de nueva cuenta en presidente electo. Sin embargo, no va a llegar a gobernar, pues va a ser asesinado ya siendo presidente electo, ya habiendo ganado unas cuestionables elecciones, por supuesto, y pues entonces va a ser Plutarco quien aproveche esta coyuntura para poder impulsar a sus alfiles. El primer sexenio de la historia moderna de México va a ser con Álvaro Obregón, quien no llegaría a gobernar, y pues va a ser Lázaro Cárdenas quien estrene, por llamarle de alguna manera, esta modalidad, ¿no? Insisto, es curioso cómo se logra en un solo movimiento, no solo la reelección no inmediata, no solo la ampliación de estos 6 años, sino se retoma de alguna suerte estos principios que impulsara en su momento Porfirio Díaz. Y pues prueba de ello es que el primer sexenio de la historia va a ser de 1904 a 1910, precisamente con Díaz al mando, ¿no? De ahí vamos a ver una serie de gobiernos con diferentes estilos, con diferentes prioridades, que van a ir atendiendo una serie de demandas sociales que van a surgir conforme a la realidad que se va viviendo en cada momento, ¿no? Vamos a ver cómo se van a crear las instituciones educativas, se van generando estas instituciones de salud, por supuesto, sindicales para trabajadores, instituciones políticas, una serie de partidos políticos que se van a ir creando, así como se crearon movimientos durante el siglo XIX, pues ya en el siglo XX se van a generar partidos políticos que pues en muchos de los casos fueron efímeros. Y bueno, vamos a ver cómo llegamos a la alternancia con el nuevo siglo, con el siglo XXI, un presidente pues y expresidente que sigue siendo bastante polémico, que no logró imponer a su candidato a la presidencia, que va a ser Felipe Calderón quien pues ahí abra un espacio, aproveche la oportunidad para colarse, y pues quien ocupe los pinos en un segundo mandato presidencial de la alternancia, que fue con Acción Nacional. Y bueno, seguramente pues no alcanzaron los resultados de este partido político que ofrecen a lo largo de 12 años, además de tener un candidato bastante atractivo en el caso del Partido Revolucionario Institucional en el año 2012, y de esta manera pues Peña Nieto va a hacer de alguna manera que pues el partido que había gobernado por tantos años regrese al poder, y a su vez va a ser quien le entregue al final de su gobierno la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Todo parece indicar que pues si pensamos en épocas recientes, ya la guerra quedó en el pasado. Sin embargo, la realidad es que seguimos viviendo en una batalla donde los principales afectados siempre somos los ciudadanos, y sin duda alguna pues nosotros debemos de adoptar, insisto, como cada participación que tengo, un rol más proactivo, más consciente, más objetivo, donde pues no permitamos que sean un frente cruzado, no permitamos quedar en un frente cruzado, sino que pues seamos protagonistas dentro de esta toma de decisiones y podamos de alguna suerte pues no tomar propiamente un rol dentro de la guerra presidencial, es decir, no tomar una de las partes, sino pues sí dejar muy claro
a quienes participan, a las partes que deciden involucrarse en esta competencia, que la prioridad somos los ciudadanos. Y la mejor manera es no solo votando, sino involucrándonos con información. Muchas veces pensamos que la historia es aburrida, sin embargo, como podemos apreciar con el ejemplo que daba hace un momento, la historia se repite y hay muchos elementos que hoy estamos viviendo que actualmente, que el presidente actual muchas estrategias, muchas medidas ha decidido impulsar, no solo el siglo XX, sino el propio siglo XIX, y pues esto demuestra que no es ajena a la historia, que no está lejana, que es bastante útil y que podemos aprender de ella, ¿no? Hace casi 80 años que gobernó el último presidente militar, sin embargo, hoy vemos un gobierno militarizado en áreas civiles, en áreas especializadas, que pues deberían de tener un personal capacitado, con experiencia, que permita detonar estos espacios. Sin embargo, a pesar de no tener un presidente militar, sí tenemos un gobierno militarizado, y pues aquí la tarea de nosotros como ciudadanos es que pues el proceso electoral que estamos ya viviendo a nivel federal y que está próximo a iniciar el local, pues estemos muy pendientes para que lo negativo de la historia no se repita. Sin duda, y como bien decías, y es uno de los grandes mensajes que creo que siempre vale la pena reiterar, lo importante y de lo más importante que hay más bien es la participación ciudadana, que sí, una de las partes más importantes de la participación ciudadana es salir a votar, pero no solamente es eso, hay toda una gama de actividades a las cuales nos podemos sumar para impulsar un mejor país y mejorar pues nuestros procesos democráticos, sin duda. Francisco, como siempre, un placer. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengas un excelente martes. Buenos días. Igualmente, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias, es Francisco Ruiz con su participación de cada semana.